Queridos amigos, buenas noches, feliz viernes o lo que queda de él. Bienvenidos al programa número 48, la edición 48ª de Lo que no te han contado, tu espacio en Vivo en Media. Te venimos contando desde hace un tiempo que este país funciona bajo una especie de engranajes que cada vez chirrían más, que cada vez parecen más podridos, que cada vez parece que ya arrastran más fango. Y el fango el gobierno se lo atribuía a los que lo estaban investigando. Es decir, a los jueces, a la oposición, a los periodistas, a la Guardia Civil. El problema es que esta semana ha trascendido algo que ya te habíamos contado por aquí, y es que el fango está dentro de la sede del gobierno. Que el PSOE, que la PSOE funciona o se basa en trabajos o los utiliza que realiza gente que prácticamente podría ser etiquetada como organización criminal. Y digo organización criminal sin temor a las consecuencias, porque quien actúa como esta gente lo hizo, y como los periodistas están descubriendo estos días, en realidad está actuando como un gángster, como un mafioso, como una persona lamentable y reprobable, y deplorable, mejor dicho. De esto nos hemos enterado estos días. Tú seguramente madrugues todos los días, te empeñes, te cruja Hacienda, ese ente absolutamente dictatorial, ese monstruo voraz, y seguramente te cueste sangre, sudor y lágrimas salir adelante. Mientras tanto, hay que se mantiene en el poder con tu dinero, y hay quien monta mafias y pseudogrupos organizados para forrarse, en algunos casos, para enchufar, para utilizar lo público para su propio beneficio o para buscar escándalos de los demás, incluso a veces donde no hay, para favorecer a su partido. Incluso aunque tenga que ofrecer pactos o presuntos pactos para librar a personas acusadas por la justicia de cuestiones bastante graves de las penas a las que se podrían enfrentar. Esto ya realmente no es patrimonio de un país desarrollado ni de una democracia plena. Esto ya se puede ir hablando o definiendo de otra forma. Se puede hablar de España con otro concepto que no sea el que tradicionalmente conocíamos, el de la democracia plena, donde se podía vivir en libertad sin temor a que el poder la emprendiera contra ti por el mero hecho de mantenerse en el poder por cómo piensas o por lo que haces. Aquí en este país, si eres investigador, si eres periodista, si eres juez o si eres opositor, te pueden perseguir. Te pueden amenazar con vídeos que han conseguido de forma ilegal. Te pueden amenazar con Hacienda. Te pueden poner a perros de presa a perseguirte. Y todo esto, presuntamente, aparentemente, con el conocimiento del líder del partido y del líder del gobierno. Esta semana, a principios de la semana, nos enterábamos que Leire Díez, la fontanera del PSOE, a la que le dedicábamos un programa a finales del año pasado, la que había creado una especie de grupo con empresarios, con periodistas, para buscar escándalos a los que estaban haciendo oposición al gobierno, a los que estaban controlando su labor, auditándola, a los que estaban investigando sus casos de corrupción. Esta semana hemos conocido que todo iba más allá. Hemos conocido detalles que desde luego parecen preocupantes, porque lo son. Hemos conocido que esta persona básicamente lo que intentaba era desacreditar a la UCO, es decir, la unidad de la Guardia Civil que está investigando los escándalos como el caso Coldo, el caso de la mujer de Pedro Sánchez o el caso del hermano. Esta mujer estaba buscando información para destrozar a los investigadores, para reventar su reputación, para darle muerte en vida, para básicamente inhabilitar esas investigaciones. En un primer lugar, la reacción del PSOE, la de gente como Félix Bolaños, fue la de desentenderse de esta mujer, la de decir que no pertenecía al partido y que no estaba a sueldo de Ferraz. Pero el miércoles por la noche, los periodistas del Confidencial, José María Olmo y Agustín Marco, periodistas a los que también han intentado vapulear en el pasado y en el no tan pasado, al Confidencial le han llegado a llamar pseudomedio, como a otros tantos nos han llamado. Esos periodistas revelaban un audio, un mensaje sonoro, en el que un empresario que se llama Javier Pérez Dolcet, del que ya te hablábamos hace meses aquí, reconocería, o presuntamente reconoce, quiero que lo escuches,
que Pedro Sánchez y Santos Cerdán estaban al tanto de lo que hacía Leire. Es decir, que el PSOE había mentido desde el pasado lunes. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir. Esta es Leire Díez. Tú ya la conocías porque ya sabes que aquí, en este programa, te intentamos siempre tener informado de lo importante. Aquí no te hablábamos de Melody. Aquí no te hablamos de las tonterías con las que la prensa gubernamental intenta entretenerte e intenta despistarte. Y aquí te dijimos, desde un primer momento, desde el año pasado, veníamos comentando que hay una persecución sin precedentes en este país a todo el que disienta del discurso gubernamental. Que esta gente, capitaneada por el presidente del gobierno, actúa de una forma completamente autoritaria. Que nos han enviado a sus perros de presa, que nos persiguen. Que el hacer oposición, juzgar a alguien, ser el juez peinado, por ejemplo, es decir, investigar, hacer tu trabajo, ser un abogado que va contra estos, y no contra estos, sino simplemente el que lo único que intenta hacer es defender a sus clientes dentro de un Estado de Derecho. Si tú te cruzas en su camino, te puede pasar algo. Como le pasó, por ejemplo, a Nacho Cano. Todos los enemigos del gobierno, y ya te lo vengo advirtiendo desde hace un tiempo, tienen cierto peligro recibir un trato de la administración más hostil que el resto, que los amigos. A los amigos les ofrecen tertulias, puestos. A los amigos los compran, les dan ínsulas. A los enemigos los persiguen. Te vengo advirtiendo desde hace un tiempo que esto es una persecución sin precedentes a jueces, opositores, periodistas e investigadores. A la parte del Estado que lo único que intenta es hacer su trabajo, mantener con fuerza o por lo menos con salud el Estado de Derecho. Esta gente está intentando cargarse el Estado de Derecho, está dinamitando los cimientos de la democracia poco a poco. Lo más básico es colocando amigos, amigas, sobrinas y sobrinos. Y lo más putrefacto se demuestra en cuestiones como la famosa célula que dirigía en el PSOE Leire. Te hablamos de ello hace unos meses. Reitero, aquí no te despistamos, aquí intentamos alumbrarte. Parece que siempre te digo lo mismo, pero es que a eso nos dedicamos. Aquí somos independientes. Y como independientes siempre te ponemos el foco sobre lo importante. Y lo importante es que el PSOE ha montado un Watergate español. El caso que hizo caer a Richard Nixon, veremos a ver aquí qué pasa con el Partido Socialista. Ellos, por supuesto, se están defendiendo y lo están haciendo como gato panza arriba. Están intentando negar la evidencia. Evidencia como esta conversación que publicaba el periódico The Objective, en la que se veía que Leire dirigía la conversación hacia los intereses que le benefician al propio gobierno. Es un absoluto escándalo. Escucha. Yo, yo soy de yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a balas. Vale, ¿Vale? justo. Vale, ahora, ¿qué me ofrecéis? Es sencillo, ¿qué me ofreces? Encima de la mesa. Vamos a abreviar todos. Si yo traigo eso, ¿qué pasa conmigo? Déjame. Aquí hay varios objetos que interesan. No solo balas, o sea, balas, bonilla, grilla. O sea, aquí hay que ser muy concretos para tener, digamos, una actuación de cirujano y con muy pocos cortes poder ser capaces de tanto desmontar todo el entramado que tienen ahí lo que han construido a lo largo de los años, como esta causa de concreto. ¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así a lo bestia. Un acuerdo con la abogacía del Estado y con la Fiscalía. Ahí puedes ver esos cuatro. Te lo voy a explicar más o menos o intentar explicar para que te quedes perfectamente con todos los detalles. La figurita amarilla es Leire. La fontanera, la espía. La Matajari de peluquerías Pili. A la izquierda está un abogado que les acompaña, digamos que para intentar resolver determinadas cuestiones y dudas legales. Ese abogado, según publicaban algunos medios de comunicación, tuvo cierta relación con aquello del vídeo sexual de Pedro J. Ramírez. A la derecha había dos empresarios, con problemas serios con la justicia. En ese audio, en esos 53 minutos de audio, el de la derecha, habla de cuestiones, y todo esto lo pongo en presunto, aunque él lo dice, como por ejemplo buques que vienen con petróleo de Venezuela esquivando las sanciones que al régimen dictatorial, al régimen de Delcy Rodríguez y Maduro, al de los aliados de Zapatero y Monedero, al régimen que quería traer aquí a Delcy Rodríguez a un viaje
en el que había encuentros con ministros españoles de una democracia plena de un país de la Unión Europea, esos barcos presuntamente procedían de ahí y hacían escala en Canarias. Entonces tenían crudo a $30, eran barcos fantasma, barcos de contrabando. Y hacían escala en Canarias, lo cambiaban de barco y así despistaban la trazabilidad de dónde venía el petróleo, para esquivar las sanciones. Y ese dinero, evidentemente, presuntamente le beneficiaba a estas empresas y presuntamente también le beneficiaba al régimen de Nicolás Maduro, que esquivaba las sanciones y podía dar salida al petróleo. Hace no mucho estaba con unos opositores venezolanos por aquí y me decían que el régimen se financia a través, entre otras cosas, ya no solamente con el narco, sino a través, por ejemplo, de estos buques fantasma que se mueven de forma ilegal y que venden petróleo a empresarios que luego lo colocan haciendo sus maniobras, sus chanchullos. Con esa persona, una de las personas que está investigada por un fraude de hidrocarburos, estaba Leire en esa reunión, y con Javier Pérez Dolcet, que es otro empresario al que le tendríamos que dedicar otro programa, pero que realmente también tiene problemas con la justicia. En esa grabación se pronuncian nombres como el de Bonilla, que es uno de los investigadores, es el jefe del departamento de la UCO especializado en la investigación sobre delitos económicos, por ejemplo. Se habla de fiscal anticorrupción Grinda. Se habla de gente que está en el foco de esta gente porque tienen problemas con ellos. Y Leire presuntamente les ofrecía pactos. Ella decía que estaba haciendo una investigación para escribir un libro sobre hidrocarburos, tomándonos por auténticos imbéciles. Porque no hay que ser muy lista para dar esa excusa y pensar que el otro se lo va a creer. Pero así es el PSOE, jugando con la inteligencia de los demás. Diciendo que no conocían a esta señora de nada cuando se la veía entrar en Ferraz, cuando había sido concejala de un ayuntamiento por el PSOE y cuando la habían puesto en la empresa pública de extracción de uranio y en correos de directiva. Nos toman por auténticos imbéciles, porque funcionan como una mafia, porque son un grupo organizado, porque son un peligro, porque son una trampa mortal para España. Les pillaron con el carrito de los helados en esa conversación, pero es que según publicaba Esther Van Urrestieta en el diario El Mundo, como puedes ver en estas imágenes que nos va a poner Iván Valencia una semana más aquí a los mandos, en esta imagen se le ve en un bar de Leganés a Leire con una persona que se llama Rubén Villalba, que es un guardia civil. Este guardia civil era el que presuntamente había sobornado Víctor Aldama para que le consiguiera determinada información. Esto se veía en uno de los informes precisamente de la UCO. Le conseguía información que era fundamental para mantener la confidencialidad presuntamente de sus cuestiones con el ministerio y las comunicaciones, entre ellos, entre tramas como la de las mascarillas, los del caso Coldo, y les proporcionaba teléfonos seguros que solamente tenían WhatsApp instalado y que eran bastante más difíciles de geolocalizar y de pinchar que los teléfonos normales. Ahí estaba Leire, reunida con esta persona, dentro del Watergate del PSOE, dentro de un caso de corrupción que en cualquier país democrático haría caer inmediatamente al gobierno. Ellos ya están contrarrestando con las residencias de Ayuso, con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, con Gaza, con Trump. Están intentando desviar la atención. Cuando no, como te digo, nos toman por imbéciles y tenemos que escuchar a personajes de la talla de Félix Bolaños, notario mayor del reino, ministro de Justicia, hablar de Leire en estos términos. Mire, sí le digo que desde el Partido Socialista ya hemos hecho público un comunicado donde desmentimos la información, donde incluso nos reservamos acciones legales y yo no tengo nada más que añadir a lo que ya hemos hecho desde el partido. Me remito a ese comunicado. Hay muy pocas personas en este país, dentro y fuera de las cárceles, con una menor desfachatez que el ministro de Justicia Félix Bolaños, el monaguillo de Pedro Sánchez. Y hay muy pocos ejercicios de matonismo más grandes que el que hizo el PSOE el lunes, cuando a los periodistas que habían investigado esto les dijo: ojo, que os amenazamos con acciones legales, que estáis mintiendo, cuando estaban diciendo la verdad. Lo que no decía la verdad era la cadena SER, por ejemplo. El otro día veíamos cómo salía, como siempre, Miguel Ángel Campos a la ayuda, al auxilio del gobierno, para decir los audios sobre la UCO, una grabación incompleta y fuera de contexto según los participantes. Y hay que tener también muy poca vergüenza
para llamarte periodista saliendo siempre al rescate del gobierno, como Romero el del País. Es alucinante. Estos son los periodistas que le gustan al gobierno. Los que no solo no le meten en problemas, porque tú como periodista puedes ser crítico o no. Puedes tener mucho miedo a pagar tu hipoteca o no. Nadie te obliga a ser crítico ni a ser especialmente incisivo. Nadie te obliga a jugarte lo que nos hacen, inspecciones de Hacienda y demás tratos que son prácticamente extorsión. Tú puedes hacerlo, tú puedes no hacerlo eso. El problema es cuando te conviertes en parte del gobierno. El problema es cuando te conviertes en correa de transmisión. El problema es cuando mientes o cuando dices verdades interesadas, medias verdades, porque te lo dice el gobierno. Eso es ser un perrito faldero, eso es ser un tiralevitas, eso es ser alguien lamentable. Como también lo es gente como Santos Cerdán, que a la vista del escándalo y a la vista de que está amenazado por un informe de la UCO, que veremos a ver, Santos, tuiteaba esto. Es, de verdad, pasto para estúpidos. Es tomar por tonto al personal. Tienes un escándalo dentro de tu partido y hablas de que todo es fango, de que todo es mentira y de que parece que lo que quiere el PP simplemente es llegar al gobierno, el PP y Vox, y empieza a hacer comparaciones. Con nosotros sube el salario mínimo. La capacidad adquisitiva de los españoles ha menguado. Pero claro, si tienes a tu disposición el INE, el Banco de España, si cuando el Banco de España te afea, te pinta la cara en los informes, lo único que haces es situar ahí a José Luis Escrivá, exministro de Transformación Digital, y de repente se carga el tío que hace los informes, que no convienen, pues claro, todo va muy bien. ¿A quién intentáis engañar? ¿A quién intentáis engañar? ¿A quién tomáis por tontos? Es algo completamente tremendo lo que está sucediendo en este país, pero es que el jueves por la mañana, y este detalle me parece relevante, unas horas después de que el Confidencial publicara la grabación de Pérez Dolcet y de que El Mundo publicara lo de encuentro de Leire con aquel guardia civil, el tipo que dirige el país se iba a un acto de partido a vender el ingreso mínimo vital que pagamos entre todos los contribuyentes y que lo único que demuestra no es que el Estado sea solidario, es que los pobres no les queda más remedio que vivir del Estado porque no encuentran un trabajo digno, ¿no? Porque no pueden tener unas condiciones de vida dignas. Y este tipo hace un ejercicio propio de Nicolás Maduro el día después de las elecciones y se pone a vender las bondades del ingreso mínimo vital cuando lo que tendría que hacer es dimitir. Para romper el círculo de la exclusión social y que está cambiando a mejor la vida de mucha gente. El que yo hoy pueda conocer pues, a Álvaro, a Auristela, a Alejandro, a Desiré, como personas que bueno, pues son beneficiarias del ingreso mínimo vital y que además están saliendo adelante, tanto ellos como sus familias, no deja de ser un ejemplo inspirador. Y mientras tanto, en RTVE, donde criticaban las filtraciones de mensajes cuando El Mundo publicó lo de Ábalos y Pedro Sánchez, de repente se descuelgan estos días con la filtración de unos mensajes. Y nos lo vende gente como Silvia Anchaurrondo, que nos toma por lerdos, nos lo vende como un hito periodístico. Estos mensajes, por cierto, no son una exclusiva. Lo había publicado ya Canal Red, Diario Red, el periódico de Pablo Iglesias. Y ellos lo venden como una exclusiva, porque se lo había pasado Moncloa o quien fuera, para contrarrestar el escándalo que había sucedido con el caso Leire. Aquí se supone que hay un intercambio de información entre un agente de la UCO, un investigador y un confidente, y DRTV te lo vende así. Y Radio Televisión Española ha tenido acceso a los mensajes de un capitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, que investigó el fraude de los hidrocarburos y que ahora está contratado en la Comunidad de Madrid. Son conversaciones con su confidente, José Luis Caramés, un empresario ahora imputado. En uno de los mensajes de 2021 hablan de empezar a sacar informaciones contra el PSOE. ¿Y qué dice Inchaurrondo? Pero esto no era filtraciones de conversaciones y era guerra sucia, era lawfare, cuando le afectaba al presidente del gobierno. ¿Cómo manipulan? ¿Cómo manipulan unas conversaciones que son entre una persona que quiere sacar información o mantener contento a su confidente, un investigador, para hacer ver que hay una guerra sucia contra el gobierno? Reitero, es que toman a la gente por tonta, desafían su inteligencia. Inchaurrondo lo hace todas las mañanas. Alérgica, y lo tienen que saber ustedes, soy alérgica a publicar filtraciones ajenas. Porque es que, claro, nosotros no tenemos el control.
Es decir, no sabemos si nos están enseñando una parte, si nos lo están enseñando todo y tal, pero también tienen ustedes que tener en cuenta que la información tiene distinta calidad. Una cuestión es una información que sale de un sumario, como es esta, de Radio Televisión Española, y otra es una filtración a saber con qué intereses, que no está en ningún sumario, que no está judicializada. Pero los periodistas sea, siempre la revisamos, Una, ¿no? o sea, pero ustedes tienen que saber la naturaleza de la información con la que se están encontrando. La información de este capitán de la UCO diciendo, entre otras lindezas, literalmente creo que es matar a esa gente que nos mata de aburrimiento, que son los rojomorados, el gobierno de coalición, literalmente, esto está en un sumario judicial. Un informe. El que ha accedido al sumario judicial, enhorabuena, por supuestísimo. Pero esto es una información que está judicializada. Efectivamente. Las otras no. Es decir, para que ustedes también se hagan un poquito cargo de la calidad de la información que se van a encontrar enfrente. Esto es muy importante. Hazte tu cargo, Silvia. Más de 200.000 euros al año por manipular cada mañana a tus espectadores, por hablar de parte del gobierno, por en lugar de hacer tu labor periodística, ser una auténtica propagandista. 1.200 millones de euros al año cuesta Radio Televisión Española para tener a sueldo a gente así, a periodistas como Inchaurrondo, como Javier Ruiz, como Jesús Tintora y compañía. ¡Qué vergüenza! ¡Qué auténtica vergüenza! ¿Por qué en algunos casos son informaciones valiosas y en otros filtraciones? ¿Por qué decías Inchaurrondo cuando se publicaron los cables de Wikileaks en el año 2012 que eso era una filtración valiosa y cuando los mensajes de tu jefe, Pedro Sánchez, no te valen? Dices que son lawfare, guerra sucia. ¿Por qué lo decías? Porque te pagan. Porque te pagan por ello. Porque a ti no te pagan por ser periodista. A ti te pagan por decir lo que quiere tu jefe, que es Pedro Sánchez. O por lo menos lo parece. Cuando todos estos, con el cambio de gobierno, los despidan, dirán que hay una purga. Y sí, hay una purga. Pero no es de gente objetiva e independiente. Es de auténticos comisarios. Es de gente indigna con su profesión. En fin. En Vigo Media tenemos un club de socios y la verdad quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España, con rigor, como te decía, y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big One Media. Hemos visto cosas esta semana que desde luego eran impensables por aquí hasta hace bien poco, hasta que esta gente empezó con esa especie de golpe silente a la democracia que lo que ha hecho es degradar el sistema institucional español. En cualquier caso, antes de que se me olvide, la semana pasada te decía al final del programa que estaba intentando ver cómo nos podíamos comunicar. Cómo podéis, por ejemplo, enviar mensajes de audio, mensajes sobre lo que opináis, sobre el estado del país, sobre el tema del día anterior. Pero esto solo si queréis vosotros, porque ya sabéis que os podéis expresar en los comentarios. Y por supuesto podéis apoyar el Club de Socios de Big One Media para apoyarnos, porque en un momento en el que el gobierno nos está persiguiendo por tierra, mar y aire, vamos a necesitar de vuestro apoyo, sin duda. Ahora bien, también he creado, a ver si funciona el experimento. Si no funciona, lo borro y ya está. He creado un canal de Telegram, y aquí va a poner Iván luego sobreimpresionado el nombre del canal, pero básicamente son las iniciales del programa, que es LQNTHC. Lo que no te han contado, las iniciales LQNTHC. Yo soy muy malo con la tecnología, pero he visto que es un canal abierto, entonces os podéis unir y si tenéis mensajes, audios, si puede ser, e incluso vídeos, yo aquí estoy dispuesto a ponerlos cada semana para ver lo que opináis vosotros, lo que opina la audiencia, el pueblo sabio. Bueno, los que votan al PSOE no tanto, pero vosotros sí, por supuesto. No creo que haya muchos votantes del PSOE y de Sumar por aquí viendo cada semana este espacio. Pero bueno, vamos a ver si funciona. En cualquier caso, como te decía, no solamente es que hayamos visto, se haya descubierto una especie de grupo mafioso al servicio del PSOE. No solamente es que
estemos ante el inicio de lo que puede ser un Watergate a la española. El escándalo de corrupción que hizo caer el gobierno de Nixon. Allí funcionó el Estado de Derecho. Aquí vamos a ver. El caso es que hay un golpe contra los contrapoderes. Reitero, aquí te lo advertimos. Te avisamos de ello. Nos están persiguiendo y se rieron de nosotros. Nos dijeron que éramos fachosfera, que éramos unos mentirosos, la máquina del fango. Y lo único que estábamos denunciando es que habían emprendido una campaña, una batalla, una persecución, chantaje, extorsión contra sus críticos, contra los periodistas, contra los jueces, contra los opositores. Y ahora nos hemos enterado que también contra la UCO. Leía esta semana en El Independiente, que es el periódico en el que trabajo, el que está dirigido por Casemiro García Abadillo, una información que decía: el descubrimiento de la fontanera del PSOE frustra una operación para cargarse a la UCO. Así, con el verbo cargarse, me gustaba además. Y básicamente lo que describía es lo que ha sucedido o lo que han revelado estos últimos audios a los que hacía referencia en la primera parte del programa. Esta información la firmaba Irene Dorta, como también esta siguiente, que lo que decía es que a mí esta me puso la piel de gallina. Iba a decir me erizó el pelo, pero la verdad es que en mi caso es bastante complicado. Un fiscal anticorrupción denunció un intento de chantaje vinculado a las cloacas del PSOE. Y te leo el primer párrafo porque quiero que lo escuches. Esto, desde luego, creo que es lo más grave que se ha publicado o de lo más grave. El fiscal anticorrupción, José Grinda, denunció ante el fiscal jefe de esa fiscalía especial, que se llama Alejandro Luzón, que un periodista, le había ofrecido sobre la mesa una propuesta: contar trapos sucios sobre Luzón, es decir, sobre la persona a la que fue el fiscal al que se lo habían ofrecido. Además, le había ofrecido archivar una serie de procedimientos y buscar el origen de la investigación al expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell. A cambio, si accedía a eso, se accedía a vender a su jefe, digamos. Leire le había ofrecido un traslado que no lo habían concedido previamente, y que previamente había pedido. Esto es tan absolutamente escandaloso, es tan completamente repugnante y preocupante que creo que merece una reflexión. Esta gente está intentando corromper a otra gente, corromper a la gente que está luchando contra la corrupción en este país, que está investigando esas causas. Eso está haciendo el PSOE. Yo no sé si eres consciente de la gravedad de todo esto. Reitero, está intentando corromper a los fiscales anticorrupción a través de un periodista, un palmero, un sinvergüenza. Esta información era de Irene Dorta y le vamos a llamar porque nos va a dar más detalles al respecto. Tenemos con nosotros a Irene Dorta, que es compañera del Independiente y que además está de enhorabuena porque la semana pasada o hace dos, no recuerdo muy bien, recibía el premio a la mejor periodista joven de España que otorga la Asociación de la Prensa de Madrid. Además, como trabajamos en el mismo periódico, os recomiendo siempre leerla porque siempre tiene temazos. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Muchas gracias. Vamos a ver, me propongo aquí en este programa explicar a la audiencia. Sabes que esto es como una especie de informe semanal que hago sobre lo que ha sucedido. Y estoy dedicando el programa al aire, a la fontanera, a esta persona que presuntamente estaba al mando de una célula, o como lo queramos llamar, para buscar determinados escándalos o para buscar determinados confidentes que hablaran en favor de los intereses del PSOE dentro de algo que yo no sé si podemos definir como guerra sucia. ¿Qué tenemos en claro de lo que hacía Leire? ¿Qué objetivos tenía? ¿Solamente era la UCO? ¿Qué nos puedes contar, Irene? Pues a ver, yo, por ejemplo, conocía de la existencia de esta especie de cloaca desde hacía ya bastantes meses, porque los que trabajamos en tribunales, en Audiencia Nacional y demás, hablamos mucho pues con investigados y con abogados de investigados, y había varios que ya comentaban que les habían estado ofreciendo pactos con Fiscalía, con Abogacía del Estado, que se habían reunido emisarios que decían que venían de parte de Santos Cerdán. Lo que pasa que, bueno, yo iba haciendo un poco acopio de toda esa información, porque al final eran cosas que se decían, pero no había algo así sólido.
Y El Confidencial, digamos que el lunes da el pistoletazo de salida con esa grabación que evidencia que Ley de 10 estaba ofreciendo pactos intentando tener información contra la UCO y contra Bonilla. Y nosotros publicamos al día siguiente, por ejemplo, que hay 2 empresarios relacionados con hidrocarburos que efectivamente se reunieron con ella o con abogados relacionados con ella y que le ofrecieron pactos o inmunidad a cambio de información sobre el capitán de la UCO, Bonilla. Entonces, la clave está ahora un poco en vincularla directamente con el Partido Socialista. Yo creo que lo que está claro es que ella, que ha ido cambiando su versión, decía que era una periodista, pero evidentemente que estaba haciendo un trabajo periodístico sobre hidrocarburos, pero evidentemente eso se ha ido desmontando, porque cuando ella habla de coordinación en esa reunión, ella llega a decir, a partir de aquí hay que coordinarse, esto no se puede enterar nadie. Bueno, los periodistas de investigación no hablamos de coordinación con los imputados. Entonces, creo que se le ha ido desmontando esta versión de que era periodista y ahora hay que vincularla directamente al Partido Socialista. Es evidente que ha tenido cargos públicos gracias al Partido Socialista, que es además militante. Y bueno, a nosotros alguna fuente cercana al entorno de Santo Cerdán no nos niega que trabaje con él. Publicabas el otro día algo, Irene, que a mí me sorprendía mucho, y es contactos con fiscales anticorrupción para buscar cosas de otros fiscales anticorrupción. Sí, dentro de esta diana, no sé cómo llamarla, diana en la que ellos ponen a la UCO, ponen al coronel Balas y al capitán Bonilla, también ponen al fiscal jefe Alejandro Luzón, anticorrupción, el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, que es un fiscal con una trayectoria tremenda, y que dirige una de las fiscalías más sensibles, porque al final dentro de la Fiscalía Anticorrupción se enmarcan casos importantísimos y casos que afectan al PSOE directamente, como el caso Poldo, que además lleva él personalmente. Entonces, lo que contábamos el otro día es un poco, yo diría, la otra pata de esta cloaca. Está la pata de buscar información y luego está la pata de intentar tocar a fiscales para que modifiquen procedimientos judiciales y ofrecer a cambio de eso a los que le están dando la información. En este caso tocaron a el fiscal Grinda, que es lo que contábamos. Él se reunió con un periodista en el hotel, bueno, no, en un rooftop de Madrid, y en ese encuentro el periodista le dio un folio y en ese folio se decía que si él accedía a archivar ciertos casos relacionados con el independentismo, como el 3%, como el caso Pujol, o como un caso que se llama el caso Z, que afecta directamente a Pérez Olset, y a investigar, por ejemplo, el inicio de la causa contra Sandro Rosell y a dar trapos sucios sobre Alejandro Luzón, que es su jefe. Si aceptaba todo esto, se le daría un puesto en el extranjero, que es importante destacar que el fiscal Grinda lleva tiempo intentando salir de la Fiscalía Anticorrupción. En diciembre pidió un puesto en Bogotá que no le dieron, lo cual esta cloaca sabía que él quería salir de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces le ofrecían un puesto en el extranjero que venía avalado por una autoridad, así lo ponían en este papel. Lo que nos cuentan a nosotros es que él preguntó esto de dónde salía y ese periodista le verbalizó que eso salía de Ley de 10. Entonces él se fue ese día a la Fiscalía Anticorrupción, se lo contó a su jefe, Alejandro Luzón. Alejandro Luzón le pidió que lo pusiera por escrito y entonces él lo puso por escrito en una especie de denuncia y Alejandro Luzón lo pasó a la Fiscalía de Madrid, a la Fiscalía General, perdón. La Fiscalía General lo analizó y creyó que era competencia de la Fiscalía de Madrid y le derivaron. Y la Fiscalía de Madrid abrió una cosa que se llama diligencia preprocesal, que es como un paso previo a la investigación, para indagar sobre esto. ¿Y qué hicieron? Llamaron 10 veces a este periodista que cogió el teléfono la primera vez, pero luego ya no lo cogió. Y entonces, como vieron que no podían seguir indagando, archivaron el caso.
Yo simplemente te voy a hacer una pregunta que puedes responder o no, pero ¿estos periodistas siguen en activo, firman noticias? Es decir, ¿este periodista firma noticias en medios de comunicación? Este periodista este mes ha firmado noticias en un medio de comunicación, sí. Es que es sorprendente porque lo que se concluye, lo que vemos en esto es periodistas en activo dentro de una causa en la que, vamos, no lo sé, Irene, la verdad, a lo mejor es una conclusión equivocada, pero si esta persona o estas personas sabían de la intención de este fiscal de pedir el traslado, es a lo mejor porque tenían contacto con la persona a la que se lo habían pedido, ese traslado. Es decir, esta gente tenía información, estaba bien informada. ¿No cuesta un poco cada vez más sostener esa coartada de que actuaban por libre sin que el PSOE o el gobierno tuvieran conocimiento de ello? Hombre, yo creo que cuesta mucho mantener esa coartada. Es verdad que no es difícil, digamos, enterarse de los destinos que piden los fiscales, porque eso al final a veces nosotros mismos lo contamos, porque hay un consejo fiscal, etcétera, pero sabían y fueron a ese punto débil, es decir, ellos sabían que Grinda lleva mucho tiempo intentando salir de la Fiscalía Anticorrupción y que le apetece estar fuera y fueron a buscar ese punto débil. Y luego otro tema, es verdad que los periodistas buscamos información, pero yo nunca, y me siento con un montón de investigados, abogados, fiscales y de todo a hablar, ofrezco nada a cambio. Es decir, tú Un pides papel en blanco, es una cosa que eso queda un poco de organizaciones que son de películas de un determinado género. ¿No entonces, por publicaba? mucho claro, por mucho que lo nieguen, hay un audio en el que se le escucha decir: "Yo te puedo sentar con fiscales", y se le escucha decir: "Los fiscales también viajan a este investigado que está en Dubái", como diciendo que algún fiscal iba a ir, y se le escucha decir: "No habléis", eso lo dice Pérez Dolcet, "no habléis con ningún fiscal que no os digamos nosotros el nombre", con lo cual, parece bastante difícil de sostener que fueran por libre. Publicabas este viernes por la mañana que también tuvieron contacto dentro de esta, es que no sé si llamarlo trama o célula, con Gonzalo Boye, que es el abogado de Puigdemont, y que buscaban, digamos, acercamiento entre el PSOE y Junts. Sí, esto es especialmente relevante por eso que acabas de decir. Yo creo que Gonzalo Boye es un personaje que evidentemente maneja información de muchos tipos. En este caso, casa un poco con el tema del independentismo, que en esa oferta que le hicieron al fiscal Grinda le pedían modificar causas sobre el independentismo, o sea que todo va encajando. En este caso, lo que nos dicen las fuentes presentes en esas reuniones, porque además fueron varias, en las que estaba Leire Pérez Dolcet y en alguna también estuvo el abogado Jacobo Teijelo, todos asumen que esas reuniones existieron, lo que pasa que cada uno da una versión diferente de para qué. En esas reuniones se pedía información, o Leire Díez estaba interesada en tener información sobre la Operación Cataluña, y también en empujar a que Gonzalo Boye intermediara para acercar posiciones entre Junts y el PSOE. Y creo que esto es importante porque todo el rato el PSOE se intenta desvincular de esta militante. Lo que nos dicen a nosotros es que Junts, tanto Junts como Esquerra vinculaban en una parte de la Operación Cataluña al PSOE también, porque decían que también la Operación Cataluña se prolongó una vez Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, por ejemplo, con el tema de Pegasus, con el espionaje que hicieron a Per Aragonés, etcétera, y lo que querían era que se desvinculara al PSOE de la Operación Cataluña y esas comisiones que se crearon en el Congreso para investigar tanto la Operación Cataluña como el 17A, el atentado, etcétera, solo fueran relacionadas con el PP. En fin, ¿cómo crees que va a evolucionar todo esto, Irene? Porque ya de momento hoy nos hemos encontrado ayer con bueno, el escándalo se ha derivado en convocatorias de manifestaciones, hay un gran escándalo político, eh, pero ¿crees que esto va a dar para más? Es decir, ¿esto va a ser el Watergate de Pedro Sánchez? ¿Qué se comenta entre los círculos en los que te mueves? Yo creo que es muy grave y todos vemos muy grave que simplemente con lo que hay ya, es decir, no hace falta vincular directamente a Leire con Santos Cerdán, simplemente con lo que hay ya y la poca contundencia con la que ha reaccionado el PSOE, es bastante elocuente que no hayan, o sea, Ábalos enseguida lo echaron del partido.
y a Leire Díez está costando mucho, incluso una primera reacción que tardaron 2 días en tenerla. Entonces, bueno, yo creo que es un clamor que cualquier persona que utilice un partido político para intentar, con las armas que hay en el gobierno, poder tejer una coyuntura política favorable, es decir, desvirtuar a la UCO utilizando la propia fiscalía, creo que es muy grave y desde luego creo que hay mucha más información que tiene que salir y espero que tenga consecuencias, desde luego. En fin, veremos. Irene Dorta, te leemos todos los días en El Independiente. Muchas gracias por estar con nosotros en Lo que no te han contado. Muchas gracias, Rubén. Besito. Y por avanzar en el asunto, por cierto, fantástica Irene Dorta, muy bien lo ha explicado. Leía en el periódico The Objective este jueves otra información que me parece muy relevante dentro de este repaso semanal a esta que para mí es, junto con el Delcy Gate y con el caso Coldo, la mayor infamia que ha cometido, que ha perpetrado, a lo mejor esta es mayor, el gobierno de Pedro Sánchez. Esto es dictatorial, esto es autoritario, esto es tiránico. Esto habla del peligro de un personaje ante el cual, por cierto, las instituciones europeas están haciendo la vista gorda. ¿A qué está esperando la Comisión Europea? Para empezar a estrechar el cerco sobre Pedro Sánchez. Necesitamos, los españoles, que alguien ponga coto a este personaje y a su gobierno y a sus mafiosos, a la gentuza que le rodea. Atento a esta información. Leire Díez se vio con un chavista para urdir un ataque contra el juez del caso Begoña Gómez. Estos son los bajos fondos. ¿Recuerdas la semana pasada cuando te contaba el caso de aquel vicepresidente del Parlamento Canario del PSOE que había tenido presuntos contactos con un presunto narco? Este tema me parece sorprendente. Me hacía una reflexión en una fuente, por cierto, aprovecho para saludarte, era muy inteligente. Hablaba de cuando el ministro Zoido vio que los narcos habían visto cómo desde el puerto de Rotterdam habían estrechado el control sobre los narcos, habían incrementado los medios de vigilancia. Y que entonces aquí en España vieron, esto en el año 2017, que había que reforzar la seguridad de los puertos y por eso precisamente incrementaron la seguridad, el operativo dentro del Estrecho de Gibraltar y dentro del narcotráfico, por ejemplo, sobre el río Guadalquivir, sobre la desembocadura del río, las famosas lanchas. Eso se lo cargó el ministro Marlaska. Aquí hay varias preguntas sobre la mesa que no podemos responder. Por ejemplo, el motivo de esa decisión. Por ejemplo, el motivo por el cual aquí hay barcos de hidrocarburos ilegales venezolanos que atracan en puertos y hacen el famoso ship to ship, de barco a barco, para eliminar la trazabilidad del petróleo. Aquí hay negocios, aquí hay gente, aquí hay gentuza viviendo en España que se hizo rica con el dinero del chavismo y que mientras a ti la agencia tributaria te persigue, esta gente está aquí con dinero sucio viviendo en España. Y hay gente que está haciendo negocios sucios, turbios, y en lugar de estrechar el cerco, se levanta. Generalmente lo que parece de una forma es así como parece. Y hay cosas indemostrables. Pero no porque no se puedan demostrar son menos preocupantes. ¿En qué parte del mundo nos ha metido este gobierno? ¿En qué negocios está el PSOE? Y si no los está, ¿qué negocios conoce? ¿Nos va a amenazar también con tomar medidas legales? Las evidencias son varias. Y se sabrá, o no. Pero todo apesta. ¿Qué hacía Leire reunida una vez más con alguien procedente de un país completamente autoritario, de una dictadura bananera, como es la de Maduro?
hay una periodista que siempre está bien informada. Le hemos pillado un poco entre acto y acto, pero vamos a llamar a Teresa Gómez de The Objective para que nos cuente sobre su última información. Teresa Gómez, periodista de investigación y de tribunales de The Objective. De verdad, un placer volver a contar contigo por aquí. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Un placer de estar con vosotros. Vamos a ver, esto se está poniendo al rojo vivo, Teresa. Y publicabas el jueves una información que me parece de las más relevantes de las que se ha publicado hasta ahora, que decía, Leire Díez se vio con un chavista, para urdir un ataque contra el juez del caso Begoña Gómez. Con gente de todo pelaje. Es que, ¿cómo explicamos esto? Pues así es, Rubén. De hecho, nosotros ya veníamos advirtiendo desde hace meses esa estrategia, ¿no?, por parte del gobierno para poder neutralizar de algún modo las investigaciones sobre las tramas de corrupción. Un ejemplo de ello es, primero se perseguía a los miembros de la UCO, luego a los miembros de la UCO porque la UDEF ya está totalmente neutralizada, no por otra cosa. Luego a los jueces y fiscales y por último a los periodistas. Pues en esa estrategia llevada a cabo por parte de unos representantes que decían que eran representantes de Moncloa, del Partido Socialista, pues se reunieron en una de esas reuniones con Nervi Villalobos, que fue el ex viceministro de Hugo Chávez y que está imputado en la Audiencia Nacional por varios delitos de blanqueo de capitales y demás por el defalco a la petrolera venezolana PDVSA y también por los contratos a Duro Felguera. Pues en esa reunión, donde por cierto estaban presentes el empresario Pérez Dolcet, estaban presentes también Rosell, el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Rosell, y Leire Díez. De hecho, es Rosell quien conoce a Nervi Villalobos porque se conocieron en la prisión provisional, y en esa reunión lo que le piden a Leire lo que le piden a Nervi Villalobos es precisamente pues que pueda participar en esa comisión de investigación celebrada en noviembre en el Congreso de los Diputados sobre la Operación Cataluña, y decir que él fue víctima no solamente de la Operación Cataluña y de una supuesta policía patriótica que operó durante el mandato del gobierno de Mariano Rajoy, sino también le pidieron que hablase, que intentasen injuriar al juez Juan Carlos Peinado. ¿Por qué a Juan Carlos Peinado? Pues porque fue el juez que instruyó en un primer momento el caso de PDVSA, que luego derivó en la Audiencia Nacional y que le mandó a prisión provisional. Y como el juez Peinado es el juez que está llevando a cabo la instrucción por la que se mantiene imputada la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, tenían ese interés de desacreditar en la Cámara Baja al instructor. Pero esto, vamos a ver, Teresa, yo no sé si la gente ha tomado plena conciencia de todo esto, pero esto no sé si la gente ha tomado plena conciencia de todo esto, pero esto es una guerra sucia contra cualquiera que se haya interpuesto en el camino del gobierno, pero no estoy hablando de una cuestión política, estoy hablando de investigación de sus propias corruptelas o incluso para legitimar sus propios pactos políticos y carambolas con Junts. ¿Crees que es lo más grave de lo que hemos tenido constancia hasta ahora? Yo creo que es de las cosas más graves, porque no es un operativo al final. Por ejemplo, hemos visto un operativo, es que no era ni similar, que era la quiche, ¿no? Utilizar los recursos de la policía para quitarle información sensible a un miembro del partido. Pero es que esto es un operativo montado a lo grande, que donde no van a por un poco de información para no perjudicar al partido, que ambas cosas son, por supuesto, delictivas, pero es que no se puede comparar, porque es comparar la trama de corrupción púnica con comparar el caso de los ERE de Andalucía, donde se defalcó muchísimo más dinero que en la púnica. Pues esto es lo mismo. No es lo mismo utilizar a la policía, que aunque sea delictivo y por lo tanto tiene que ser condenado para robar unos papeles, que utilizar a toda servirte de las instituciones públicas para llevar a cabo, para montar unas cloacas realmente del Estado que vayan en contra de todos aquellos que investigan la corrupción. Sí, yo creo que una operación tan compleja, creo que yo no la había visto nunca, desde luego. Oye, Teresa, que es que te hemos pillado ahí entre acto y acto. Una última pregunta muy rápida.
y la Fiscalía, mientras tanto, está silbando, porque Es no que es se verdad. conoce. La Fiscalía, de momento, ante estas evidencias, está silbando. Bueno, a mí eso es una cosa que también me sorprende muchísimo, ¿no? Porque yo creo que la directora de la Guardia Civil tendría que haber salido públicamente defendiendo a los miembros de la UCO, y también creo que el fiscal general del Estado tendría que haber hecho una declaración pública diciendo, oye, que esa señora pone a disposición a los fiscales que dependen de mi fiscalía y yo no tengo absolutamente nada que ver y mis fiscales no se iban a prestar a eso. No, no han salido públicamente, no han dicho absolutamente nada y ni siquiera han salido en defensa del juez, perdona, del fiscal jefe de anticorrupción, que hasta el momento es el único, la Fiscalía Anticorrupción, que sí que está adoptando independencia. No digo fiscales, por supuesto, fiscales independientes son la mayoría, salvo Álvaro García Ortiz y su núcleo de más confianza que él mismo ha ascendido. El resto, por supuesto, son todos independientes, ¿no? Pero el hecho de que ni siquiera haya salido a defender a sus fiscales y que no hayan investigado por qué se querían cargar al fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, pues a mí me parece que muchas veces quien calla otorga. Desde luego. Teresa Gómez, muchas gracias por atendernos. Un abrazo y gracias. Te leemos en The Objective todas las mañanas. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso enorme. Adiós. Y todo esto, como bien sabrás, ha motivado una reacción de la oposición. Este jueves por la mañana, es decir, hace un día y medio, más de un día y medio, Alberto Núñez Feijóo, que generalmente no suele destacar por la respuesta rápida, anunciaba la convocatoria de una manifestación para el día 8 de junio, ante las evidencias de que nos gobierna una mafia. Así se expresaba el líder de la oposición. Es al conjunto de los españoles al que le corresponde tomar la palabra. Si no pueden hacerlo en unas urnas, porque Sánchez sigue negándose a convocar unas elecciones generales, podrán hacerlo en la calle, en una concentración convocada por el primer partido de España el próximo 8 de junio en Madrid. Esa misma mañana, Santiago Abascal se expresaba de esta forma. Llevo 7 años denunciando que un corrupto sin límites morales y que no respeta ningún límite legal ha ocupado el Palacio de la Moncloa. Lo he denunciado en España y lo he denunciado en todo el mundo, y por ello nos han crucificado unos y otros. Porque la realidad es que ese corrupto, sin escrúpulos, resiste en el poder gracias al pacto de socialistas y populares en Europa. Se convocaban este jueves por la tarde algunas manifestaciones, una movilización de camino a la Moncloa. A la oposición de este país se le puede criticar por múltiples cosas. Aquí se ha criticado al Partido Popular y se ha criticado a Vox. Evidentemente en una menor medida que al gobierno. Primero porque el que gobierna es el principal objetivo de los periodistas siempre. Porque de lo contrario a lo mejor alguien es un palanganero o es alguien que lo que intenta es minar a la oposición. Pero en segundo lugar porque evidentemente el nivel de la oposición no es el del gobierno. Asolado por escándalos, cuestionado por intentar asaltar la democracia española. Yo creo que lo que piden los españoles actualmente, más allá de las diferencias evidentes, reconocibles y demás entendibles, como no, entre los dos principales partidos de la oposición, entre el Partido Popular y Vox, yo diría que lo primero que piden es cierta unidad, cierta esfuerzo por cerrar filas para el primer objetivo, que tiene que ser el de cualquiera que intente velar por la democracia española. Creo yo. Tú puedes opinar cualquier cosa y reitero, leo siempre los comentarios. Pero creo que el objetivo tiene que ser cerrar filas en un primer lugar para derrocar el sanchismo. Para evitar sufrir 2 años más un gobierno que de verdad, que está amenazando los pilares de la democracia. Y esto lo ve cualquiera que simplemente analice los hechos. Esto simplemente es como quien ve los factores escritos en un folio y sabe cuál es el resultado, el producto. Creo que en un primer lugar, frente al objetivo, el enemigo común, tiene que haber unidad y luego que cada cual defienda lo que considere oportuno. Que si es legal, si es legítimo, por supuesto será una defensa aceptada y legítima, sin ninguna duda.
Pero creo que a la vista de lo que hemos visto esta semana, se requiere más unidad que nunca en este sentido. Y eso se le llama sentido de España. Sentido de Estado, mejor dicho. Eso se le llama querer a España. Escribía nuestra amiga y admirada Guadalupe Sánchez un artículo en The Objective al que titulaba, como ves ahí en esta imagen, Mafia o democracia. Se refería evidentemente a el escándalo, el último escándalo del PSOE. Y la verdad es que Guadalupe el otro día en la tertulia de En Libertad hizo una panorámica, trazó una panorámica espectacular sobre cómo la justicia de este país ahora está amenazada por estos arrebatacapas. Y pues no me he resistido a llamarle porque quiero que escuches este análisis en este programa. Y yo no quiero que te preocupes, sino por lo menos que estés precavido, que estés bien informado sobre la que se nos viene encima. Guadalupe Sánchez, ¿cómo estás? A Hola, ver, ¿qué tal, Rubén? Muy bien. mafia o democracia, firmabas este jueves en The Objective. Voy a Esto pedir es una disyuntiva, esto es un dilema, esto es así. Bueno, lo primero es que voy a pedir derechos de autor porque me he encontrado que el Partido Popular ha esloganizado el título del artículo, así que voy a ver si me consigo unos royalties. No, estaría bien que te lo paguen, ¿eh? A ver, el artículo realmente, a pesar de lo que pueda parecer el título, no plantea una disyuntiva entre o seguimos con la mafia que está acreditado, que ha puesto en práctica el Partido Socialista, o escogemos democracia votando a la oposición. Realmente lo que plantea el artículo es una suerte de sinsabor que produce comprobar cómo hemos dejado de ser una democracia en el sentido liberal occidental del término, ¿de acuerdo? Evidentemente, esto no es de hoy, tampoco es de hace 6 años, no se circunscribe al sanchismo, arranca de atrás, lo que pasa es que sí que es cierto que ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿verdad? Que desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, además, nada más sentarse en la Moncloa, pues puso en marcha una maquinaria para colocar a los suyos en todos los puestos posibles, para instrumentalizar las instituciones del Estado a favor de aquellos que accedían a pasar por el hilo, y ya bueno, en los últimos días pues estamos viendo comportamientos que ya no se circunscriben únicamente al ámbito de la corrupción, sino al comportamiento de organizaciones estrictamente mafiosas, hasta el punto de que se va a hacer realidad esa frase que yo comentaba el otro día, que el PSOE es una organización mafiosa que ocasionalmente hace política, ¿eh? Más que un partido político que de vez en cuando se comporta como una organización mafiosa. Yo creo que ya podemos invertir los términos. Pero sí, el artículo quiere trasladar esa sensación, no una disyuntiva, ¿eh? Es que hay una cosa, Guadalupe, que me llama la atención y sobre lo que yo creo que no se incide lo suficiente. El último caso, te vas a reír, pero el último caso que parece que resulta que tiene esos ingredientes es el de Melody. Al Sí. final eso, estás conmigo o eres una mala persona. A la gente que se ha empeñado simplemente en hacer su labor de oposición, en hacer su labor de investigación, en hacer su labor de defensa a un cliente, o en hacer su labor periodística, le han arrastrado al terreno de las malas personas, cuando no de los ultramontanos. Para mí, no sé, de verdad, no se insiste lo suficiente en eso, pero a mí me recuerda a los totalitarismos que definían al enemigo como ratas o como cucarachas. Esta gente nos ha advertido durante años sobre ese fenómeno y han sido ellos los que lo han fomentado. Es así, Rubén. Mira, precisamente eso enlaza muy bien con el artículo cuando yo expongo que España no es que vote socialista, es que España es socialista. Y hay mucha gente que dice, bueno, ¿y qué problema hay? Pues mira, el socialismo sin ningún tipo de matiz o sin ningún tipo de, vamos a decir, sí, bueno, matiz,
es un régimen autoritario. Es un régimen autoritario. El socialismo es la antesala del comunismo. Digamos que, vamos a decir que es como una especie de hermano pobre, ¿vale? Del comunismo, de hermano tonto del comunismo, mejor. Pero es radicalmente incompatible con los valores democráticos y sobre todo con la existencia de contrapesos en el sistema. Cuando yo en el artículo digo que España es socialista, precisamente lo pongo en relación con el hecho de que vivimos en un ambiente burocratizado en el que no cabe la disidencia, es decir, o estás conmigo o estás contra mí, que eso es muy propio también de los regímenes socialistas y comunistas, porque si algo caracteriza a cualquier tipo de totalitarismo es precisamente su animadversión al pluralismo, ¿eh? Y estamos en ese punto de cocción ahora mismo. Cualquier matiz, cualquier tipo de desavenencia con el relato oficial, pues te sitúa en la picota y te expones a ser señalado y humillado. Y lo más grave que señalas tú del caso de Melody, que ciertamente es anecdótico, pero sí que hay una parte de ese caso que es grave, que es que es decir, están linchando mediáticamente a una persona que ha criticado algo que no le ha gustado con el dinero de todos. Es decir, cuando digo con el dinero de todos es con el tuyo, con el mío y con el de todas las personas que nos están viendo. Y eso sí que es ciertamente reprobable. Sí, porque es poner al crítico en el lugar del insolidario, de la mala persona o del negacionista. De hecho, el mecanismo se lo inventaron en la pandemia. Si tú no estabas de acuerdo con sus restricciones o con la declaración del estado de alarma, tú escribiste muy buenos artículos sobre ello, ya directamente te etiquetaban como el enemigo. Y vaya, no sé, yo simplemente lo digo por reflexionar un poco en alto. En una democracia que disiente no se le puede etiquetar como enemigo, porque entonces al final lo que estás creando es un autoritarismo en principio moral, pero a lo mejor también político. Sí, es que una de las cosas que hace el Partido Socialista muy bien, no es nada que hayan inventado ellos, viene de atrás, me refiero al PSOE, pero una cosa que hace muy bien es arrogarse toda aquella terminología, incorporar a su relato toda aquella terminología que está socialmente aceptada como valiosa. Una de ellas es la palabra democracia, otra es la palabra libertad. Yo de verdad me sonrojo cuando veo a los socialistas hablar de que ellos son, digamos, son el muro para proteger a las democracias liberales y con ese tipo de cosas. Es que me produce sonrojo, pero bueno, es algo muy típico de ellos y al mismo tiempo, mientras ellos se arrogan el estandarte de este tipo de términos, ya digo, democracia, libertad, feminismo, al mismo tiempo estigmatizan al que disiente con ellos, poniéndoles como San Benito todos aquellos términos que gozan de una connotación negativa, hasta el punto de que, y eso lo vimos muy bien en la pandemia, hasta el punto de que se atreven a utilizar la expresión de negacionista para, ya no para señalar a quienes rechazan la realidad o la existencia del holocausto, sino para cualquiera que les intentan ya no rechazar, sino matizar cualquiera de sus políticas o cualquiera de sus decisiones. Pues eras negacionista en la pandemia si pensabas que se estaban excediendo en las limitaciones de derechos durante el estado de alarma. Eras negacionista si te parecía una barbaridad que exigieran exhibir el certificado de vacunación a un camarero para poder sentarte en una terraza de un restaurante. ¿Eras negacionista? Bueno, pues por cualquier tipo de cosa que se te ocurriera cuestionar. Ahora hemos pasado del negacionismo, hemos pasado al bulo. Ahora eres un bulero y formas parte de la máquina del fango
Si se te ocurre, puedes decir que te parece muy grave lo que se escuchan en algunos de los audios que se están publicando en los últimos días. Si te se ocurre decir que te parece muy grave que no haya dimitido el presidente del gobierno a raíz de lo que estamos conociendo sobre la venta de favores de su señora, no privadamente, sino aprovechando precisamente su condición de mujer del presidente del gobierno, hasta un punto de que la recibían presidentes de multinacionales por ese hecho, y ella también los convocaba en Moncloa, ¿eh? Estamos viendo una serie de cosas que te escandalizan al margen, te deberían escandalizar al margen de tu ideología, y con lo que te encuentras es no se te ocurra escandalizarte o pedir explicaciones, porque te incorporas automáticamente ya no solo a la fachosfera, porque eso es otro de los, ellos son demócratas y los demás somos fascistas, ya no es que te incorpores al team fascismo, es que además propagas bulos y formas parte de la máquina del fango. O sea, este Y es, eres un peligro público, es un además. peligro público. O sea, Claro. A ver, Guadalupe, yo creo que es muy importante explicar a la gente, y el otro día lo hiciste muy bien en la tertulia de En Libertad, pero creo que realmente hay que hacer un ejercicio, yo creo, hasta de insistencia. Primero, esta gente quería cargarse la UCO, desacreditar a la UCO. Ya lo intentaron, estos audios que está publicando Televisión Española estos días, los había publicado Diario Red en su día, al medio de Pablo Iglesias, y como no colaron, se los volvieron a pasar a Televisión Española. Pero, ¿qué pasaría en España si se cargan la UCO y, por otro lado, si sale adelante esa reforma judicial que lo que pretende es, digamos, reforzar en algunos puntos y minar en algunos puntos la fuerza de la Fiscalía o de los instructores? ¿Qué pasaría aquí? A ver, una de las cosas sobre las que yo llevo advirtiendo desde hace mucho tiempo, prácticamente desde el principio, es que este señor Pedro Sánchez soportaba muy mal, por no decir fatal, la fiscalización, ¿eh? Yo sé que a mucha gente le engañó cuando llegó al gobierno tras la moción de censura y nombró a los ministros de aquel gobierno bonito, pero es que yo era una persona que lo había seguido y lo había leído y había escuchado entrevistas, y hay que reconocer que en muchas cosas no nos mintió, ¿eh? Otra cosa, nos mentía en campaña electoral y tal, pero el Pedro Sánchez de candidato ya ponía muchas cosas sobre la mesa. Pero bueno, es cierto, bueno, he dicho que en muchas cosas no nos mintió, hay que decir que sí, que nos mintió mucho. Pero ¿De bueno, quién depende la Fiscalía? en Pues determinadas cuestiones. Bueno, pues este señor em, lo que pretende hacer, con lo que pretende acabar, es con todo el sistema de contrapoderes que es consustancial a una democracia liberal, ¿de acuerdo? Y no son solo los contrapoderes sistémicos, sino también con los contrapoderes informales, ¿eh? Y claro, hay mucha gente que se cree, bueno, pues es que acabar con el poder judicial es coger y decir, golpe de Estado, entro en el Tribunal Supremo con un tanque y detengo a todos los jueces. Y no, es que, y si no sucede eso, no hay un golpe de Estado. No, estas cosas no funcionan así. Mira, una que tiene la lengua muy larga y que no puede esconder lo que verdaderamente pretenden es Carmen Calvo, por lo menos cuando era ministra. Y Carmen Calvo dijo que las revoluciones en el siglo XXI se hacen a través del BOE, se acometen a través del BOE. Es exactamente lo que están haciendo con el Poder Judicial. En lugar de entrar al Tribunal Supremo ahí en Salesas con los tanques, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, en primer lugar, lo que han hecho es controlar la Fiscalía con sus afines. Siempre es verdad que todos los gobiernos en democracia han nombrado a un fiscal general del Estado, pues más próximo que lejano, no nos vamos a engañar, pero es verdad que todas las personas que han ocupado el cargo hasta ahora han respetado en mayor o menor medida la institucionalidad. El actual fiscal general del Estado, para que todo el mundo me entienda, va con la chorra fuera, ¿eh? se entiende bien, sí, sí, Creo que sí. se entiende bien. Y no solo él a título individual, sino que cómo está colocando en todos los órganos internos del Ministerio Fiscal a los suyos, para que nadie le contraríe y para que no haya ningún tipo de contrapeso a su labor. Después de eso,
vinieron los indultos a los procesistas. Después de eso vino la derogación de la sedición, que aunque mucha gente no le quiere dar importancia, la tiene porque ahora mismo un golpe de Estado como el acontecido en Cataluña en 2017 no sería punible, es decir, no podrían reaccionar, aunque difícil lo tendríamos viendo lo que tenemos en la Fiscalía, pero no podrían reaccionar los fiscales y tampoco podrían reaccionar los jueces, ¿eh? Tendríamos que depender del 155, imagínate, pero Sí, vaya. el 155 a sus socios, parece difícil. Después, todo eso ocurrió durante la primera legislatura de Pedro. Durante esta segunda legislatura, sin tener en cuenta el primer gobierno aquel efímero. Durante esta segunda legislatura, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado con la ley de amnistía, que la ley de amnistía ya sí que es un punto de inflexión que va más allá de todo lo que había realizado en la legislatura anterior. ¿Por qué? Porque viene a ser un golpe de la mesa al Poder Judicial. Aquí mando yo. Yo decido, ya no decido quién cumple las penas o no después de que vosotros los hayáis juzgado, que eso es el indulto. La amnistía lo que supone es, yo decido quién se sienta en el banquillo y quién no, porque el objetivo de la amnistía es que Puigdemont se siente en el banquillo. Entonces yo estoy por encima del principio de legalidad, ¿vale? Y sobre todo estoy por encima de la igualdad ante la ley, porque yo decido quién responde por sus crímenes y quién no. Ya digo, un punto de inflexión muy importante. A partir de ahí, pues nada iba a ir a mejor, todo iba a ir a peor. ¿Qué es lo que está... ¿Qué maquinaria han puesto ahora en marcha? Yo decía que la última oleada del sanchismo sería cambiar el sistema de oposición para que accedieran jueces de su cuerda con los que poder ideologizar al Poder Judicial. Esto lo llevaba Podemos en su programa electoral. Recuerda, necesitamos un Poder Judicial que coadyuve el cambio social, que se incorpore a esta revolución social que queremos realizar. Pues, y para eso querían cambiar el sistema de acceso. Ahora mismo lo que ha hecho el Partido Socialista es, digamos que aprovechando como excusa el hecho de que en Europa nos están imponiendo a los españoles consolidar a los interinos, porque en este país, en lugar de convocar oposiciones en distintos ámbitos de la administración, lo que se ha hecho es ir metiendo a interinos que llevan 30 años en su puesto, pues también se ha hecho en la justicia con los jueces sustitutos, es decir, gente que apenas tiene la carrera de Derecho, no necesita mucho más, pues es verdad que hay turnos donde sí que hay otros requisitos, pero vamos, que los jueces sustitutos, pues se han metido a muchísimos jueces sustitutos y lo que ha dicho Bolaños es, vamos a aprovechar, vamos a consolidar a los sustitutos, es decir, vamos a convertirlos en jueces de carrera, como si hubieran aprobado la oposición, que eso ya de por sí es un golpe, porque claro, es equiparar a quien ha aprobado una oposición muy dura con quien no, con quien entró simplemente sin opositar, para un puesto que estaba llamado a ser temporal. Pero han ido un pasito más allá. Han introducido en esa reforma la posibilidad de que accedan a la carrera judicial personas que simplemente hayan aprobado el grado en Derecho y que tengan 5 años de ejercicio profesional. No te explica muy bien en qué. Puede ser en el banco, puede ser en un despacho, pues yo qué sé. No, dice 5 años de ejercicio profesional. Y solo tendrán que aprobar un examen tipo test, un caso práctico. No sé si es un tipo test, un caso práctico, no está muy claro. Todo así como que muy abierto. Una cuestión fácil de adaptar sus intereses. Y entonces, claro, tú coges que van a entrar un montón de jueces por esa vía. Además, ahora dicen que es temporal, pero mira, también iba a ser temporal el tema de la suspensión de los desahucios y no sé cuántos años llevamos ya. Les dicen que va a ser temporal. A esto le sumamos que está guardado en un cajoncito, pero listo para sacarlo en cualquier momento, esta reforma que desnaturaliza la acción popular, es decir, que deja fuera de la instrucción a la acción popular en el sentido de que quien únicamente va a poder
pedir que se investigue un posible delito es el afectado, el directamente afectado, o en su caso la fiscalía. Eso lo tienen ahí, no lo han retirado, lo han dejado en un cajón, pero están esperando. Y ya ha anunciado Félix Bolaños que van a encomendar la instrucción de todas las causas judiciales, se la van a arrebatar a los jueces y se la van a encomendar a los fiscales. Una fiscalía que ellos controlan. Y esta de sí, mira, fíjate que han anunciado que van a reformar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para desacoplar el nombramiento del fiscal general de la duración del gobierno de turno. Claro, esto estaría muy bien si dijeran, a partir de las siguientes elecciones, el siguiente fiscal general del Estado que se nombre no va a estar, no va a durar lo que dure el gobierno, no va a cesar cuando cese el gobierno, va a estar 5 años. No, no. El que va a estar 5 años es Álvaro García Ortiz, que como bien sabemos está imputado. ¿Y por qué hacen esto? Para que él siga al frente de la fiscalía mientras se Se instruyen el resto de los casos. instruyen y el resto de todos los procedimientos que hay contra el gobierno. Y si además añadimos un matiz muy rápido, que es que en esta reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se dejan fuera algo que sí que nos exige Europa, que es garantizar la autonomía funcional de los fiscales en casos de corrupción que impliquen a la clase política, es decir, que no tengas por qué obedecer, que no sufras consecuencias por no obedecer las órdenes de tu superior jerárquico, pues si lo ponemos todos juntos, ¿qué panorama se nos queda? Pues un panorama donde prácticamente los contrapesos formales, los contrapesos sistémicos van a estar muy debilitados. Y ya pasamos a los contrapesos no sistémicos, a los informales, que son prácticamente la prensa y la sociedad civil. De la prensa ya has hablado tú muchísimo, no necesito yo explicar todo lo que tú has explicado, cómo están maniobrando con el tema de la publicidad institucional, cómo quieren maniobrar con todas las leyes de derecho a esta reforma de la ley de derecho al honor, que ya veremos cómo dejan lo del tema del secreto de fuentes, en fin. El registro de medios de comunicación, Registro de medios de comunicación y bueno, y tenemos a la sociedad civil que a la vista está que está anestesiada. Yo una de las cosas que planteo en el artículo publicado hoy en The Objective, que es que el panorama a mí me genera mucho desasosiego porque tienes a la gente medio abotargada y parece que también el sistema no reacciona. No sé, Rubén, te voy a hacer una pregunta ya a ti, venga, te voy a entrevistar. ¿Tú crees que si estos audios que se están publicando ahora se hubieran publicado con un gobierno del Partido Popular, no tendríamos ya cierta reacción del Poder Judicial, concretamente de la Fiscalía, y se habrían abierto unas diligencias de investigación? No tengo ninguna duda. Y en 2 semanas, moción de censura con mayoría en el Parlamento. No tengo ninguna duda. El problema es que esta gente, eso, creo, Guadalupe, que la diferencia entre ambas cosas se demuestra que ese golpe silente pero imparable que han dado a la democracia española está, digamos, en una fase más avanzada de la que pensamos. Es así, es así. Es que fíjate, no solo es que existiera una cloaca en el PSOE para, digamos que para destruir o someter a uno de los contrapoderes que forman parte de la Administración de Justicia, que en este caso es la UCO, que por cierto es la que está investigando, está detrás de todos los casos de corrupción que rodean al PSOE y al entorno del presidente del gobierno, que a nadie se le olvide. Es que también, fíjate, los audios revelan cómo intentan extorsionar a fiscales. Ahí, a mí la parte en la que se ha hablado muy poquito de esto, pero es ciertamente alucinante. Parece un caso de Gila, un chiste de Gila. Un fiscal general señalado por el procesismo por ser el que ha estado detrás de la familia Puyol, el de las comisiones del 3%, el fiscal que ha investigado la trama rusa del Procés y que tiene metida en cintura a la mafia, a la mafia rusa, con todo lo que implica eso en Cataluña. Ese fiscal le denuncia a su superior en anticorrupción que ha recibido una llamada de una persona que lo intenta chantajear para que archive algunas de las causas que lleva entre manos.
su superior se lo notifica a la Fiscalía General. Y la Fiscalía General lo que hace es llamar a ese teléfono, intuyo, diciéndole, oiga, mire, le llamamos de la Fiscalía General, que parece usted que ha llamado a fulanito Qué vergüenza. para chantajearle y queremos que venga aquí a la Fiscalía para explicárnoslo. El chantajeador Bueno, teléfono y dice, es que no nos han vuelto, ya no nos coge el teléfono, no lo hemos podido localizar. Y se archiva. O sea, es que de eso se ha hablado tan poco, porque claro, lo de la UCO es mucho más. o lo de la amenaza al otro fiscal con el vídeo en el que presuntamente se estaba masturbando. Pero bueno, No lo vas a creer, pero es el mismo fiscal. es escandaloso. En fin, Guadalupe, son el ejército de Atila. No sé si son una mafia o un ejército, pero en esas estamos. Muchísimas gracias por esta panorámica tan triste, pero tan descriptiva y necesaria. Y espero tenerte muchas más veces por aquí, Guadalupe. Gracias. Nada, cuando tú me lo digas y siempre que la agenda me lo permita, ya Un sabes. abrazo, adiós, hasta el Un lunes. beso, Rubén. Creo que no están todas las cosas en el análisis, pero por lo menos sí que están las más importantes. Así te lo he intentado contar una semana más y así, por lo menos he intentado trazar una panorámica o darte una perspectiva lo más amplia posible de lo que está sucediendo en este país. Y lo que está sucediendo es muy grave. Y lo que está sucediendo yo creo que nos lleva hacia una pseudo-transición o hacia una segunda transición. El gobierno ha abusado de inflar el famoso monstruo de la derecha, de la ultraderecha, de los pseudomedios, del fango, para intentar dividir la sociedad española en dos mitades y para intentar capturar, secuestrar, atrapar a una de las mitades, para transmitir que o se está con ellos o se está con el mal, con la gente que realmente no quiere la democracia, con la gente que quiere volver a tiempos pasados. Pero en realidad los que nos están transportando hacia ese lugar son ellos, los que han creado una célula, una cloaca para hacer la guerra sucia, para intentar que todo el mundo se amedrente a la hora de expresarse sobre el gobierno de España, sobre los escándalos, o simplemente su opinión sobre determinadas medidas. Por ejemplo, sus concesiones a Junts, la mutualización de la deuda que pagamos entre todos los esforzados españoles, la deuda de la Generalitat. Esto simplemente a quien se quiera expresar contra ellos en el foro público. Quien quiere investigarlos, le quieren hundir la vida. Recordad cuando al juez Peinado le buscaron la mentira, la patraña, Angélica Rubio, sobre que tenía 2 DNIs. Y dijeron que es que a lo mejor tenía uno como los espías, uno de reserva. ¡Qué gentuza! ¡Qué cara dura! ¡Qué sinvergüenzas! A eso es lo que aspiran. A hundirnos. A con mentiras sepultarnos. A que nos vayamos de aquí. A que les dejemos vía libre, como en el chavismo, para que hagan y deshagan en el país y para que impongan lo suyo por lo civil y por lo criminal. Sobre todo por lo segundo. Yo no sé cuánto aguantaremos, reitero, nosotros necesitamos de vuestra ayuda para estas cosas, de vuestro seguimiento y de vuestro apoyo. No sé lo que aguantaremos, porque a nosotros también nos hostigan. Pero de momento estamos aquí. Y de momento seguimos. Seguimos guardando armas. Seguimos contando lo que hay, seguimos siendo valientes. Y seguiremos aquí contando lo de la mafia de la PSOE hasta que nos dejen. Y hasta que hasta que pensemos que a ti te somos de utilidad. Gracias una semana más por estar un viernes con nosotros, este tiempo. Ahora ya que todavía no se ha hecho de noche y cuesta más quedarse en casa un viernes, pero a lo mejor lo ves el sábado, el domingo, el lunes. Pero en cualquier caso, muchas gracias por ver este programa y por lo menos espero que después de haber estado con nosotros este rato, de haber visto a especialistas, grandes mujeres que saben de lo que hablan y que son valientes, espero que por lo menos tengas una percepción más acertada o más cercana a la realidad y a lo que pasa en este país que tanto nos duele y que a veces tanto sufrimos. Gracias, buenas noches y hasta la semana que viene.